mantenernos con los tiempos. Ahí salió el mensajito de que estamos grabando. Y bueno, hacerlo lo más ameno posible como para cumplir con todos y agradecer a todos también la presencia, ¿sí? Dicho esto, vamos a presentar a quienes van a responder preguntas, ¿sí? Empezamos con Silvina Castro Borda, médica veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en Medicina Interna de Caninos y Felinos de la Facultad de Medicina Veterinaria de Santo Tomás, Chile, en el 2010. Es presidenta de Neurovet, sede Gran Buenos Aires, Sur, de 2014 y 2015, y actualmente dedicada a consultas neurológicas clínicas en la práctica privada. Además, nos acompaña María Valeria Toledo, médica veterinaria de la UBA en el 2014, pasante en el servicio de neurología de la escuela de la UBA entre el 2015 y el 2019. Se desempeña en neurología clínica en el ámbito privado en la provincia de Buenos Aires, esto es zona este y Floresta, y en el consultorio del doctor Fernando Pellegrino, perdón. Además, nos acompaña Florencia Alarcón, médica veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata en el 2012. Hace el ejercicio en el ámbito privado en neurología clínica en la zona de La Plata y en el sur del conurbano de Buenos Aires, y está diplomada en resonancia magnética en este año, en el 2021. Disertante también diplomado en neurología y curso de posgrado en el 2021 también en Chile. Por último, el hombre que nos acompaña dentro de este gran equipo de féminas, Esteban Pucchio. Decime si lo dije bien el apellido o le decimos... ¿Está bien? Sí, yo... Puccio, Puccio, Pucchio. Como Bien, quieras. muchas gracias. Médico veterinario egresado de la Universidad Católica de Córdoba, diplomado en neurología de la Universidad de La Pampa, en General Pico, actualmente responsable del servicio de neurología en Anicura, Lepanto, referencia veterinaria en Sevilla, España. Por lo tanto, si estás allá, no sé qué hora es, pero muy agradecidos de que estés a estas horas. Las 12 de la noche. Bueno, con mayor razón vamos a cumplir con los tiempos. Bien, empezamos en esto de que cada participante tiene un tiempo estipulado. La primera en responder, en este caso va a ser Silvina. Ahí la veo, me van cambiando las cámaras. Y la primera pregunta es, ¿cómo eligieron la forma de especializarse y si buscaron referentes conocidos en el área o asistieron a instituciones como una universidad y dentro de una universidad también a cursos online? Hola, buenas noches. Como dijo Claudia, mi nombre es Silvina. Y mi respuesta a tu pregunta, Claudia, es que mi elección sí fue buscar un referente en el área. Me parecía por mi personalidad que la universidad no era el medio por ahí más ideal para mí. Y no fue difícil la elección del referente, pero no sabía cuál iba a ser su respuesta. Yo lo conocí al doctor Fernando Pellegrino en un curso que daba hace muchísimo tiempo en Cedisur, los miércoles y los viernes, que duraba 6 meses, y a partir de tomar ese curso me empecé a dar cuenta que me gustaba el área de neurología, y me fui inscribiendo en todo aquel curso que diga neurología. Hasta que me animé y le redacté un mail muy formal y muy largo, contándole cuáles eran mis inquietudes y mis intereses, y si él podía guiarme en este inicio en el camino, cómo podía hacer, si podía, en realidad lo que le proponía es si podía ir a conversar con él sobre esto, porque estaba perdida y me daba cuenta que sola no iba a poder. Y a los pocos días recibí una respuesta muy generosa de su parte, donde me contestó sencillamente: sí, vení cuando quieras. Y fue ahí que comencé a ir al consultorio. Y de alguna manera, si yo estoy relatando esta experiencia tan personal, que por ahí va a diferir con el resto de los colegas que van a contar luego, tiene que ver y expone o deja poner luz
en la falta o ausencia de carreras de posgrado formales que hay en las especialidades en general, y la neurología no queda por fuera de esa normativa. Entonces yo me quise hacer una breve reseña y leer, porque no quiero cometer errores y a la vez cumplir con este tiempo de respuesta, para darle un contexto, un marco a este título que elegimos, y porque me hubiese gustado que a mí me informen de esta manera sobre cuál es la situación regional y en el mundo. Vuelvo a decir, no quiero que nadie se quede, me pueden faltar algunos datos, y si alguien quiere, parece que me frisé, ¿no? Te frisaste, pero te estábamos escuchando. No sé si nos... A ver. Ahí está, ¿no? Si alguien quiere esta información, no tengo problema de compartirla, por si me olvido algo, pero lo quiero leer para no cometer errores en la nomenclatura. En Estados Unidos se ofrece un diplomado por la colegiación, estamos acostumbrados a verlo escrito como el ACDIN, por sus siglas en inglés, es por fuera de la universidad. Europa ofrece el título de carrera de especialización otorgado por la colegiación europea, también es una colegiación europea veterinaria de neurología. Esto hace 20 años que es así. En ambos continentes se ofrecen cursos de posgrados dictados por la universidad. Por ejemplo, me acuerdo que había leído esto por lo del Colegio de Médicos Veterinarios de Ohio y la Facultad de Medicina Veterinaria de Bolonia. Y en nuestra región, Chile y Brasil ofrecen posgrados que consisten en cursos de entidades privadas que sí invitan a disertantes internacionales, sin embargo no cuentan con el reconocimiento ni oficial, ni municipal, ni estatal o universitario. La UBA ofrece pasantías en 2 niveles a través del Hospital Escuela, y en el 2013 en Argentina la Facultad de General Pico junto a Neurovet, que corresponde a la Universidad de La Pampa, ofrecían la diplomatura que ahora está suspendida por pandemia. En Chile también, pero bueno, de alguna manera quería compartir esta información para enmarcar cuál es nuestra realidad. Bien, muchas gracias, Silvina. Seguimos con Valeria respondiendo a esta pregunta. Buenas tardes a todos y gracias. Yo siempre digo que la neurología me eligió a mí, porque a mí me interesaba la traumatología. Cuando me recibí empecé a hacer una pasantía en el Hospital Escuela de la UBA, que duraba 20 horas y terminaron siendo 4 años. La verdad, mi primer referente fue el doctor Rigazzi, que siempre estoy agradecida porque en todo momento compartió el conocimiento con nosotros y de alguna manera me contagió el interés por la neurología también. Y bueno, en el interés día a día de ver casos y de empezar a estudiar y de leer, y después de esos 4 años, también, un día le escribí al doctor Pellegrino contándole que había estado en el Hospital Escuela, todo lo que había visto, y también la respuesta fue llamame, y a mí me dio casi un paro cardíaco. Y bueno, terminamos hablando y pude ser pasante de él, que muy amablemente me dejó concurrir. Así que estuve 1 año y medio en su consultorio. Y bueno, después la pandemia cierra puertas y abre otras, así que pude empezar a trabajar en el consultorio de él. Así que con él pude terminar de limar, fue como la frutilla del postre, digamos, todos los conocimientos que yo ya había traído del Hospital Escuela, y ver también las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Así que creo que eso me terminó de enriquecer todo lo que ya traía. Muchas gracias, Valeria. Bueno. Seguimos entonces con Florencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la convocatoria. Mi experiencia es en parte similar. Yo sabía que quería hacer una especialidad, no tenía definido en principio cuál, pero en el fondo sí, pero no me quería hacer cargo. Y entendía que para hacer una especialidad primero tenía que, recién recibida, hacer años de clínica, aunque yo ya era asistente en un centro de 24 horas, fui 6 años asistente antes de recibirme. Entendía que tenía que, para hacer una especialidad, tener unas bases en clínica sólidas, para poder
comprender al paciente en general, no solo en lo especial, en la especialidad. Y una vez que hice 3 años de clínica y de internación, que a mí me gusta mucho, empecé, bueno, ahora me quiero formar en neurología, la verdad que no sabía por dónde empezar, empecé a estudiar sola, no, entendí como que fueron etapas, entendí que sola no iba a poder, más allá de que la lectura y el estudio es muy importante, no avanzaba. Una colega amiga en un centro me dice, a vos que te gusta la neurología, hay un curso con el doctor Pellegrino. Bueno, me anoté en donde había pasantías en su consultorio dentro de parte del curso. Y bueno, hice el curso, comencé a ir al consultorio, eran 3 días, tres días nada más, y bueno, uno se queda con las ganas. Y otra colega, yo muy vergonzosa, otra colega me dice, preguntale al doctor Pellegrino que, a ver si puede ser que está la posibilidad de hacer pasantías, y él, sin dudarlo y sin vueltas, muy generoso, me permitió poder ser pasante en el consultorio, y eso fue un inicio muy importante para mí, porque junto con la práctica de ver casos clínicos y el estudio, fue el puntapié inicial para empezar a dar pasos lentos en neurología, porque si bien la formación es el estudio y demás, el tiempo es algo que uno no puede manejar, puede avanzar más rápido que otro, pero en lo que es experiencia y en el estudio lleva todo un proceso que aún estamos transitando. Así que eso para mí fue muy importante. Busqué pasantías en La Plata, yo soy egresada de La Plata, no había, y en la UBA se me resultaba muy dificultoso porque yo trabajaba todos los días, entonces me formé y me formo prácticamente en el ámbito privado. Muchas gracias, Florencia. Sí, perdón. No, que siempre elegí los cursos presenciales, no estábamos en pandemia, así que el online, siempre lo presencial, y hacer un grupo de colegas y autoenriquecernos entre todos me parece que es sumamente interesante para la formación. Muchas gracias por el aporte final, sobre todo, creo que todos lo pueden compartir, no es lo mismo, nos hemos adaptado a este formato y puede ser muy rico, inclusive desde el punto de vista que no estamos todos en el mismo lugar, pero sí que se extrañan las presencialidades en todo tipo de capacitación, no importa la especialización o en el caso de ustedes que tienen tantas. Gracias, Florencia. Vamos con Esteban, así terminamos esta primera ronda de la primera pregunta. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bueno, sí, estoy en línea bastante en lo que dijo Florencia, de que yo personalmente creo que lo primero que uno debe hacer es formarse con un criterio clínico y formarse en clínica general. Así que eso fue lo primero que yo hice. Entré a trabajar en una clínica que tuviera mucho movimiento de pacientes, que hacía guardias, y además empecé a hacer todos los cursos que pude. En ese momento se estaban empezando a hacer los cursos del SEM en Córdoba y yo estaba ayudando en la organización, así que me metía a todos los cursos que podía, sobre todo radiología, ecografía. Pero bueno, de todas formas, en ese momento yo ya tenía una atracción por la neurología, así que además de eso viajé a Buenos Aires para hacer el curso de trastornos neurológicos más frecuentes, se llamaba en ese momento, que era con Pellegrino. Y ahí me di cuenta que realmente era lo que quería hacer, y lo tomo a Fernando como referente, en línea con también varios de los que estuvieron hablando, que Fernando fue el referente para mí. Es el referente, no fue. Y le pregunté a él cómo seguir con esto, porque estaba en lo mismo, no sabía cómo se seguía, y él me habló de la diplomatura de la Universidad Nacional de La Pampa, que para mí era una limitante que se daba en realidad desde La Pampa, pero era presencial en Buenos Aires. Así que, bueno, yo tenía que cambiar varias cosas en mi vida para poder hacerlo. Y en ese transcurso fui haciendo muchos cursos de posgrado, me anoté en Neurovet, y después empecé la diplomatura, que fue mi formación base y principal. La verdad que hice todos los cursos que me dio el tiempo, desde entonces hasta ahora, en neurología y áreas asociadas como resonancia, electrodiagnóstico, neurocirugía, algunos online y otros presenciales. Yo la verdad me siento cómodo con las dos modalidades, pero sí, obviamente que me gustan más los presenciales, porque en lo online
un par de horas y medio que ya no puedes prestar más atención. Pero bueno, realmente creo que las formaciones principales, yo creo que deberían ser universitarias y completarse con cursos de posgrado. Yo tuve la suerte que iniciando mi formación se abrió la posibilidad de hacer esta diplomatura y para mí eso es lo ideal. Porque uno tiene que tener una formación base importante y completarla con el resto de los cursos de posgrado. Para mí no debería ser la formación principal los cursos de posgrado que al final dependen de organizaciones privadas, no oficiales. Entonces, a mi forma de ver las cosas, eso debería depender más de una universidad o de una institución pública más reconocida, porque la verdad que, como decía Silvina también, en Sudamérica en general no está muy claro qué formación tiene carácter oficial, qué formación tiene más peso, o incluso la nomenclatura. O sea, yo no sé cuál es la diferencia entre una diplomatura o un curso de posgrado, y yo ahora que estoy acá en España, yo estoy trabajando en un lugar fijo, pero si uno quiere aplicar para trabajar en otro lugar, si buscan un neurólogo diplomado, buscan un neurólogo diplomado del Colegio Europeo, del Royal College o del Estados Unidos, de APSIN. No, a las de Sudamérica no les prestan atención, pero no le prestan atención porque realmente no hay una homogeneidad. Eso es bastante real. Así que ¿Me bueno, permitís? ese fue el camino Sí. que yo hice. Muchas gracias. Y ahí, al menos como comentario, para dejárselos, yo vengo de las ciencias sociales y en general los diplomados no es necesario tener un título de grado, por lo cual de lo que se está reflexionando en este espacio es fundamental cada uno de los testimonios de ustedes, ¿sí? Para el diplomado no necesitamos tener el primer título de grado, sino que lo puede hacer cualquier persona que se inscriba. Hay mayores o menores requisitos, pero no es necesario eso. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. Vamos con la segunda ronda de preguntas y ahora esta es para Silvina nuevamente. La pregunta es, si elegiste cursos cortos para continuar trabajando o pasantías con determinada carga horaria, concurrencias, exámenes, y cómo, con lo que también les he escuchado de cómo se reparten el día haciendo todo lo que hacen, cómo equilibras la inversión de capacitación y el tiempo que conlleva esta necesidad de ir generando una entrada económica, algo que sucede Real, bastante cuando estamos empezando. sí. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, podría decir que lo mío fue de procesos largos. Fueron las concurrencias, como conté, esas concurrencias al consultorio del doctor Fernando Pellegrino y quería nombrar también a la doctora Elizabeth Pacheco porque muy cálidamente reciben y abren el lugar. Ella no solamente sabe mucho, sino que también abre esas puertas. Y esas semanas pasaron a ser meses y ahí pasaron a ser años. Ahí estaba, ¿no? Los martes a la tarde eh, durante mucho tiempo. Y, y también seguí como guía, como decía, como contaba recién Esteban, ¿no? A medida que uno iba estando ahí, Fernando iba proponiendo como un hilo conductor. Bueno, hay una diplomatura en clínica de pequeños, eh, los cursos, que son cursos, yo recuerdo, no sé si ustedes se recordarán lo mismo, pero son cursos de más de 50 horas de carga horaria, teórico-prácticas, está pasando el tren, teórico-prácticas con exámenes, y después, bueno, a ver, el de resonancia, que era como un gran hermano, estás una semana, sábado, domingo, feriados, eh, eh, todos ahí, entonces eso más las horas de lectura, ese fue todo el camino. Y para mí, como contaba Florencia también, yo miro para atrás y no hubo reemplazo en mi formación más importante que ver trabajar a un experto en su área. Tuve la oportunidad de viajar a Chile y verlo al doctor Enzo Bosco en su Instituto Neurológico en Chile, pero o sea, muy poquito tiempo, o sea, viajé a Chile y quería conocerlo, pero de ver a una persona trabajar, yo eso no, como la clínica, no tiene reemplazo. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, mi situación personal, obviamente como todo, mi subjetividad es que yo ya tenía mi veterinaria, trabajé muchísimos años más de clínica que de neurología, de hecho me costó muchísimo dejar la clínica, me parece indispensable, escucho hoy a las y los jóvenes
salir eyectados de la facultad ya pensando en una especialidad y no me gustaría, no me gusta dar consejos, pero me parece que es un error que, que no debería ocurrir para no caer en esto que vemos en la medicina humana. Es una opinión personal. Entonces, yo no estaba apurada en tomar consultas de neurología, más bien diría todo lo contrario. Por eso me autodefino como de procesos largos. Me acuerdo una vez, como una anécdota, que ya habían pasado 2 años, de esos martes en el consultorio y el doctor Fernando Pellegrino había tenido un síndrome de seno cavernoso y estábamos conversando sobre ese caso de un gato y me preguntó si estaba tomando consultas. Fernando capaz no se acuerda nada de todo lo que yo estoy diciendo, pero me preguntó si estaba tomando consultas neurológicas y para mí, o sea, ni pensarlo, ¿no? Era como, faltaba un montón. De ahí a que yo pensé en tomar consultas neurológicas, pasó un montón de tiempo más a este tiempo que estoy diciendo, y de ahí a ponerle un precio justo a los honorarios, otro montón de tiempo más. También estoy hablando desde mi realidad que yo ya vivía económicamente. Así que para mí los cursos han sido todos inversiones eh, a largo plazo, ¿no? Porque durante todo este tiempo que estamos relatando, me imagino que todas y todos íbamos tomando, no sé, el Neurolatinbed, que este año ya se viene, creo que es el 7º, pero permanentemente uno iba tomando todo lo que iba encontrando en el camino. Pero yo fui de procesos largos. Sí, me tomé mi tiempo. Bien, muchas gracias, Silvina. Ahora la pregunta es para Esteban. Y como Esteban vive en España, en Sevilla, y se desarrolla allí, la pregunta, o de alguna manera, es que compartas y que nos cuentes cómo fue tu elección y cómo es tu experiencia laboral en el exterior. Bueno, la verdad que yo considero que tuve un poco de suerte, en el sentido de que las cosas me fueron llegando en los tiempos que yo los iba necesitando. Yo estaba justo terminando la diplomatura, con ganas de hacer alguna pasantía en el exterior, estaba empezando a tantear esa posibilidad, y lejos de una pasantía me ofrecieron un trabajo directamente en Sevilla. Ese trabajo me lo ofrecen porque Esteban Mel estaba trabajando ahí, en un centro de ortopedia y neurocirugía, que estaba buscando un neurólogo clínico. A través de Mele lo contactan a Adrián Rigazzi, los nombro porque creo que todos los conocen. Adrián Rigazzi finalmente no pudo ir y Adrián es que les da mi contacto. Y mi perfil les interesaba bastante porque además de que yo estaba terminando la diplomatura, necesitaban ellos que me haga cargo del servicio de resonancia magnética. Y yo tenía un servicio de resonancia magnética en Córdoba, que íbamos fuera de hora, llevábamos los pacientes a hospitales humanos fuera de hora, pero bueno, estaba a cargo mío, entonces, bueno, al final le servía el perfil, cuadraba bastante todo. Después cuando uno emigra se da cuenta que las cosas no son tan fáciles como uno cree, sobre todo recibir y trabajar de forma legal, pero bueno, por suerte le hemos encontrado la vuelta. En cuanto a trabajar en España, la verdad que tiene muchas cosas positivas y yo creo que la base y lo que tiene que ver con que sea positivo es el poder adquisitivo de la gente en general y lo que se cobra cada cosa que se hace acá. Ellos están acostumbrados a que la medicina veterinaria acá es cara, no todo el mundo tiene perro y el que lo tiene sabe que tiene que tener una reserva por si el perro se enferma. Entonces, por ejemplo, con lo que cuesta una resonancia magnética en España, cuesta 10 veces o 15 veces lo que cuesta en Argentina. Entonces es mucho más fácil amortizar el resonador en una clínica. En la clínica que yo trabajo tenemos resonancia, tenemos tomografía computada multi-slice, lo que te da mucha más accesibilidad que lo que yo tenía en Córdoba. Y así como es con la resonancia, es con el resto de los métodos complementarios. Por ejemplo, en un líquido cefalorraquídeo yo tengo posibilidad de hacer todos los PCR que se me ocurren de las enfermedades infecciosas, toxoplasma, neospora, moquillo, cryptococcus, leishmania, y los tengo en 4 días, y la gente puede acceder a eso porque el costo no es muy superior a lo que sale un análisis de sangre de rutina. Por lo cual, en general, la gente accede a hacerlos. Y no es que sean muy baratos los PCR, pero la gente está acostumbrada a que tiene que gastar ese dinero y están dispuestos a pagarlo. Lo mismo se traslada a la cirugía. Por ejemplo, si tenemos que poner una válvula de hidrocefalia, se ponen válvulas de titanio que valen casi 1.000 euros la válvula. En Argentina sabemos que se ponen las mismas ondas urinarias en general o alguna reciclada de humanos. Bueno, eso te permite trabajar un poco mejor o por lo menos más cercano a lo ideal. Esa es la parte positiva. La verdad que la contracara negativa me pasó sobre todo cuando llegué, es que los propios veterinarios que te derivan los pacientes
necesitan tener un método complementario que demuestre lo que tiene el paciente. Y nosotros sabemos que muchas veces, sobre todo en neurología, eso es de muy difícil a imposible. El camino hasta el diagnóstico presuntivo sale de una buena anamnesis y un buen examen clínico, pero dar el paso al diagnóstico etiológico suele ser bastante más difícil. Me tomó un tiempo, la verdad, intentar reeducar a los derivadores en ese sentido y que me tomen la confianza. Y es muy común que la derivación, por ejemplo, sea para consulta de neuro y resonancia. Y eso no está bien, porque muchas veces no necesitan una resonancia magnética. La derivación debería ser para resonancia o para consulta de neuro y que el neurólogo decida qué método complementario necesita. A veces ellos le dan más importancia al método complementario que la clínica y eso para mí no está bien. Bueno, no está bien, no hay mucha vuelta que darle. De todas formas, lo otro que también tiene de no tan bueno es que el servicio de neurología lo llevo yo solo y mi cuenta pendiente al final es trabajar con otros neurólogos acá y ver realmente cómo lo hacen ellos. Pero bueno, en líneas generales mi experiencia es bastante buena y me está permitiendo crecer mucho. Muchas gracias por compartirlo entonces. Bueno, la pregunta que sigue es para Florencia Larcón, y son como varias cositas, pero empezamos con lo que sería la primera, que es ¿cómo crees que se forman las nuevas generaciones? Y cómo te llevas con la oferta online que hay de cursos hoy en día, cómo las puedes comparar en relación a la calidad de estos últimos. Bien, sí, acá. No me gustan las generalizaciones porque la verdad que hay colegas de la nueva generación que son muy responsables. Hablo de las especialidades en general. Puntualmente no conozco a ninguna colega que se esté formando en neuro. Sí me han consultado, pero no estoy al tanto de su formación, ni siquiera sé si lo están haciendo. Sí me han consultado, pero no sé cómo se están formando. Pero en general, lo que veo en las especializaciones es esta rapidez con la que salen porque hay una demanda importante de especialidades y salen a atender ya como especialistas, muchas veces sin una base sólida de clínica general, que eso, vuelvo a ser reiterativa, me parece fundamental. Y por ahí, sin la práctica adecuada, si bien es un proceso de aprendizaje y uno también, cuando yo me inicié a animarme, esto un poco lo que dice Silvina, empezar a animarse de a poco, a mí me llevó varios años cuando de repente colegas empiezan a derivar, colegas amigos, bueno, vos mirá lo que... Y uno se empieza a animar y de a poco se empieza a sentir más cómodo, creo que es un proceso. Entonces, me parece que en algunas nuevas generaciones esta rapidez, creo que falta un poco de base sólida para las especializaciones. Eso creo que, y la ansiedad de ya salir a atender y ya dedicarse a la especialidad, cosa que a la larga o a la corta eso me parece que fracasa, que no está bueno. Y en cuanto a las ofertas online, creo que con la pandemia es abrumadora la cantidad de ofertas. Llega un punto que ya satura, porque al menos a mí me pasó que uno se quiere seguir formando y a veces no da abasto con las ofertas online, pero también por ahí, si uno se está recién iniciando, quiere hacer todo lo que diga neurología, no importa. En mi caso, por ahí ya empiezo a filtrar un poco más, sobre todo me guío más allá de por la certificación, por los disertantes o las disertantes, en experiencia, me fijo, y más allá de los temas, ¿no? En la experiencia de cada disertante en la oferta. Eso me parece muy importante y que es lo que me puede complementar o aportar hoy por hoy. Eso es lo que me fijo fundamentalmente. Las certificaciones, la verdad que más allá de... No soy de fijarme mucho qué me puede sumar en cuanto a certificación en mi currículum, ¿sí? En mi formación, en mi conocimiento. Eso es lo que, por eso me fijo más en los o las disertantes y la carga horaria, por ahí cuánto me puede aportar. Y también en la búsqueda, ¿no? Porque yo voy atendiendo,
voy trabajando y empiezo a sentir la necesidad de hacer tal o cual método complementario. Bueno, ahora quiero aprender a hacer, me parece que son etapas que uno va avanzando y ahora quiero hacer esto y bueno, busco puntualmente lo que quiero aprender, no toda la oferta, porque la verdad que es muy, es mucho, avasalla. Es abrumadora. Sí, sí, Creo sí. que recuerdo algo así como en la primera pregunta, como para terminar esta parte, que es, vos hablabas de justamente de buscar, pero en esto es, ¿crees que es suficiente la capacitación o además hay que agregarle lectura individual, personal? Vos decís mucho sobre la búsqueda y por eso creo que ahí es donde late esto de que a veces es suficiente, pero tampoco era suficiente en el inicio para especializarse solamente estudiando uno. Entonces, bueno. Yo creo que los cursos o las diplomaturas, bueno, depende de la carga horaria, abren como ni siquiera es una ventana, creo que abren una luz en algo que uno está interesado y después es como un pequeño inicio, para nada me parece suficiente, para nada, y después, bueno, según los referentes, muchas colegas dan su mail y uno empezar a interiorizarse. A mí me interesa puntualmente ahora electroencefalograma, empecé una diplomatura de electrodiagnóstico, pero ni siquiera, ni pensar que con esa diplomatura voy a hacer un electroencefalograma. Es un pequeño inicio, buscar material bibliográfico, consultar con los referentes. Creo que no alcanza en absoluto. Y después muchas horas de lectura, que cuesta, la familia, el trabajo cuesta, pero no alcanza para nada, no. Bien, muchas gracias. Ahora vamos con Valeria. Y en esto de seguir estudiando e investigando, la pregunta es, ¿de dónde lees vos? Si son papers, si son libros, si son, bueno, claramente hoy mucha carga horaria online. ¿Y cuántas horas semanales le dedicas a esta actividad? Mira, leo de cuanto libro se me atraviese por delante, sea físico, PDF, todos bienvenidos, autores de acá de Argentina, obviamente, y extranjeros, y también de papers, y horas semanales, bueno, no son las mismas que dedicaba antes de ser madre, por ejemplo, que creo que dedicaba al menos 5 o 6 horas diarias, a cultivarme, a seguir estudiando. Ahora hay que repartirse entre trabajo, maternidad, y bueno, y esto de seguir formándose. Al menos soy de las que se leen el libro de la página 0 a la 600, soy un poco obse, y trato de ponerme firme, de decir, bueno, todos los días al menos entre 1 a 2 horas leer, mantenerme actualizada y también sirve mucho, bueno, lo que decía Flor y Silvi, consultar siempre con los colegas referentes y tener un grupo con el que uno se sienta cómodo y poder consultar. Sirve mucho también el día a día, que uno tiene casos y más de una vez lo obliga a uno a volver a releer y decir, bueno, vamos a pararnos sobre esta enfermedad y vamos a ver bien, porque a lo mejor son cosas que no se presentan todos los días, algunos casos puntuales, así que todo sirve, desde el libro hasta el paper, y el trabajo entre colegas, el consultar entre colegas también. ¿Hay algunos sitios donde ustedes puedan suscribirse y de alguna manera encontrar material que se suscriben y saben que tienen actualizado material? Sí, yo personalmente no estoy suscrita, soy de buscar mucho, y como te decía antes, yo soy de buscar y de compartir, lo que encuentro lo comparto y tengo la gracia de que mis compañeras, Silvi, Flor, bueno, el doctor Pellegrino también encuentran, mandan, creo que es como una retroalimentación también. Bien, muchas gracias, Valeria. Vamos a llegar a la tercera pregunta que va a ser para todos la misma, y es, ¿qué debería tener un especialista, en la opinión de cada uno de ustedes, además del ejercicio en un consultorio, creo que lo han traído todos, en esto de la clínica primero, la base primero, bueno, ¿qué debería tener además un especialista? ¿Y qué debería ofrecer ese especialista a la comunidad profesional? ¿Cómo podrían definirse ustedes como tales?
Creo que esta última tanda de preguntas, algunas cositas han ido diciendo, pero bueno, va a ser más específica ahora la respuesta. Silvina. Bueno, arranco yo, entonces nos vamos a ir complementando con las respuestas porque seguramente va a haber cosas que se me escapen porque no deja de ser una opinión. Eh, para mí, un especialista es un experto en el tema, que está profundizado su estudio en el área en general e inclusive en algunos temas en particular, que es un colega en el área que se lo consulta, que lo consultan sus pares, eh, que además de estudiar, difunde, publica, comparte toda esa sapiencia con el resto de la comunidad médica, que conforma y forma grupos de trabajo, instituciones que, que a partir de ahí puede ofrecer cursos de calidad, porque un poco lo que comentábamos antes, y somos reiterativas porque es nuestra realidad, pero eh, cuando uno está iniciando, todo lo que diga neurología, para ponerlo como ejemplo, lo vas a querer tomar. Y poder, Ahí. no sé qué le pasó, y poder discernir entre quiénes o quién avalan esos cursos es muy difícil, sobre todo en el inicio. Y no quiero olvidarme de que algo que tiene que caracterizar también a esa persona especialista son los años, ¿no? El paso de los años y años y años y años. Y es por todo esto que acabo de enumerar de que no puedo autonombrarme como especialista. Y no es una... Yo entiendo el uso coloquial de la palabra, como estamos acostumbrados, uno llega a un lugar y bueno, ella es la especialista en neurología, es un uso coloquial, como el doctor o doctora, eh, que también se usa, pero hoy estamos acá para desmenuzar y poner claro sobre oscuro sobre esta temática, ¿no? Y especialista para mí un poco reúne todas esas cualidades. Ya llegará más adelante, mi momento, si lo llega. Lo veremos, justamente la charla tiene que ver con reflexiones éticas, no estamos ni más ni menos que diciendo si esto es bueno o es malo, sino si es, de alguna manera, este bueno o malo, reflexionemos sobre lo que se está haciendo, ¿sí? Muchas gracias por la respuesta. A vos. Florencia, Valeria, y después seguimos con Esteban, o los que vayan habilitando su micrófono. ¿Vas vos, Vale? Bueno, dale. Dale. Yo creo que un buen especialista primero tiene que ser un buen clínico. Yo siempre digo que el perrito o el gatito no es solo un lindo sistema nervioso, es todo un conjunto. Entonces hay que saber interpretar el conjunto. Además de eso, creo que es muy importante trabajar en equipo. Yo siempre digo lo mismo. Con el clínico derivante, la comunicación, el apoyo del uno al otro, porque a veces son cosas bastante pesadas, de patologías y gente que atrás de esto sufre, entonces está bueno esto de trabajar en conjunto. Y creo que también el especialista tiene que ofrecer el conocimiento y compartirlo. Yo siempre digo que no es un culto secreto. Compartir el conocimiento, si alguien pregunta, ayúdame en tal cosa, no tengo drama. Y con respecto a si me reconozco como especialista, si los que me anteceden a mí me reconocen como tal, ahí recién puedo empezar a pensar en que soy especialista. El primero que confió en mí fue el doctor Rigazzi, que después de 3 años y medio, como le pasó a Silvi, me empezó como así a empujar, y me empezó a derivar por ahí los que no podía atender y el que empezó a confiar en mí. Y que hoy en día el doctor Rigazzi, ni hablar también del doctor Pellegrino, que me consideren par, ya para mí es suficiente. Obviamente es un camino en el que siempre uno se está cultivando, porque es un largo camino, esto no es que uno llega y ya está. Creo que recién estoy arrancando también. Perdón, disculpen que como estoy tosiendo, me quedé sin micrófono ahora. Muchas gracias, Valeria, te estaba escuchando, perdón. No, no. Bueno, yo comparto bastante con Vale, con Silvi. Creo que la palabra especialista es muy pesada, eso es lo que yo creo.
me parece que es muy fuerte. Cuando me dicen o me presentan es la neuróloga, a mí yo me da un poco de vergüenza, y no es humildad, sino que la realidad creo que para especializarse y realmente uno sentirse, voy a hablar de mí, para ser un especialista me parece que son muchos años de formación. Puntualmente hablo de neurología porque es lo que yo hago, pero supongo que en el resto de las especialidades pasa lo mismo. Tal vez tengan más rapidez porque tienen una especialidad una especialidad formada, que se pueden formar en la universidad, pero eh, creo que lleva muchos años, y en uno de los encuentros de Neurovet, el doctor Ragnar, cuando hablaban un poco de la especialización, dijo en voz bajita, yo creo que son 15 años cuando uno se siente especialista. No sé si lo han escuchado, pero yo sí le presté atención, sobre todo en referentes de neurología. No sé exactamente, creo que no hay una cantidad de años, pero que él diga 15 años y que se empezó a sentir especialista, que tal vez va por ese camino. Como dice Silvia, es un tema coloquial, pero que hay que ser cuidadoso. No me considero especialista y esto no es un tema de ni humildad ni mucho menos, sino puntualmente esto, que hay que estudiar mucho, el camino es muy largo, muchas horas en el consultorio, y bueno, eso básicamente creo que es un camino largo. Y en cuanto a qué debería tener un especialista, comparto, yo creo que más allá de una vez formado y ya sentirse especialista, formar a pares, publicar, creo que eso es un aporte muy importante entre nosotros, así como nosotros recibimos ayuda en su momento y una guía para poder formarnos, ser un poco esa guía para las futuras generaciones. Creo que si bien no es una obligación, pero me parece que es una responsabilidad. eh, yo no estoy en un ámbito universitario en donde esté acostumbrada a publicar, de hecho no lo hago y me cuesta darle forma, pero me parece que es importante una vez que estamos ya como la especialidad, contribuir al conocimiento. Eso me parece que es importante. Muchas gracias, Florencia. Esteban, ¿qué pensás vos Bueno, que debería tener un especialista? yo creo que lo primero que tiene que tener un especialista es la responsabilidad de ser competente en lo que dice ser especialista, de formarse y eso, de ser competente, porque la gente después no tiene forma de diferenciar si realmente somos o no especialistas. Además de que hay que atender al paciente de una forma para mí muy empática y dedicarle todo lo que tenemos a cada uno, es eso, sobre todo la responsabilidad de ser competente. Además tenemos una responsabilidad y un deber con la comunidad científica en general y con los colegas. Eh, con la comunidad científica me refiero sobre todo el hecho de mantenerse actualizado, llevar un buen registro de todos los casos, porque esa es la única forma en que nosotros vamos a poder detectar cuando un caso salga de lo común, que lo tenemos que tener registrado y reportarlo, además hacer publicaciones científicas, sea de casos nuevos o revisiones, lo que sea, pero tenemos que tener esa responsabilidad. Y además con la comunidad profesional en general y con los colegas, es en la formación, algo un poco en línea de lo que dijeron las colegas. Yo tuve muchísima ayuda desinteresada de otros profesionales en mi formación, que para mí fue fundamental y me sirvió muchísimo. Principalmente, como ya lo mencioné, Fernando Pellegrino, pero también de mucha otra gente que me fui cruzando en el camino. Acá que están en esta charla, puntualmente María Elena, el doctor Farfalini, Patricelli, que si bien estuve poco tiempo en su consultorio, me dio intervenciones claves que para mí fueron fundamentales. La misma Belén también me ayudó un montón. Todo eso que a uno lo ayuda en la formación de forma desinteresada, después de alguna forma también tiene el deber de poder devolverlo, de prestarse disponible a si alguien quiere hacer una pasantía o pide una opinión o lo que sea. Eso para mí es un deber que tenemos los especialistas también
con la comunidad científica en general. Ujú. Lo mismo que dijeron mis compañeras en cuanto a la palabra especialista en sí, es una palabra con mucho peso. Nosotros estamos formándonos durante toda la carrera y la poscarrera y hasta la jubilación, yo creo que nos estamos formando. Pero bueno, realmente yo ahora, si tuviera que decir, yo sí me considero ahora un especialista. Y lo tengo que decir porque estoy a cargo de un servicio de neurología, o sea que no le puedo esquivar el bulto en ese sentido, pero eso no quiere decir que no me falte aprender muchísimo y que lo mismo que decía Florencia, hoy rendí el final del curso de electrodiagnóstico, o sea que estamos en formación constante. Es algo que no va a parar nunca y me parece que es también parte de nuestro deber. Bien, muy bien. Muchas gracias a los 4. La verdad es que yo he anotado como palabras dentro de cada una de las respuestas que ustedes dijeron, pero en esta parte final me parece que todos coincidieron en algo que tenía que ver con, en primera instancia, el que se está especializando o el que empieza de alguna manera a estudiar y específicamente con la neurología, que era primero compartido. De alguna manera estoy buscando quiénes son los que me pueden dar no solamente un diplomado, una especialización, un curso, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, que es compartir, publicar, se va dando lo que cada uno fue de alguna manera respondiendo, que es devolver, ¿sí? Y seguir generando dentro de equipos y grupos el apoyo, la difusión, llevando la competencia y de alguna forma, ¿sí? Esto que es formarse hasta el último día que estén frente o dentro de una veterinaria, clínica o quirófano. Creo que se da esto ahí somos especialistas si nos estamos formando en forma permanente, valga la redundancia, ¿sí? Si nos estamos capacitando en forma permanente, estamos estudiando en forma permanente. Hemos llegado a la primera parte o a la parte final de la entrevista y Melina, no sé si yo no alcanzo a verla, si está, sí, ahí está. Si querés ir habilitando el chat para recibir las preguntas, nos quedan unos minutos más y van a ser todas las preguntas muy bienvenidas para que nuestros especialistas respondan. Sí, el chat ya se encuentra habilitado para quienes quieran hacer alguna consulta. Vamos a esperar a ver si hay inquietudes. Si alguno más quiere aportar, alguno de los 4 quiere aportar en estos minutos algo más, también libres y con el tiempo que nos queda, de lo que quieran. No sé si Valeria, Esteban, Florencia, Silvina. Preguntas, chicos. A ver, aprovecho para rellenar un poquito el espacio. A ver, bueno, ahí hay una pregunta. Pero rellenar el espacio y yo la voy leyendo. Que hay algo que nosotros todos dijimos como algo que me parece que tenemos bastante claro, que nos tenemos que formar primero en clínica para después poder formarnos en una especialidad. Yo eso lo veo bastante positivo e importante, y yo sí veo acá, por ejemplo, que hay chicos de 25 años que tienen un máster en traumatología, por ejemplo, o en clínica, que salieron verdes como salieron de la universidad y se metieron a hacer un máster, y tienen un máster, o están en, sobre todo máster, porque las diplomaturas no, necesitas bastante más, pero tienen un máster en traumatología y ortopedia y por ahí apenas saben revisar un perro. Eso se ve acá. Yo, por ejemplo, para hacer la diplomatura, me exigían 4 años de experiencia en clínica. Yo tenía 3 años, entonces, bueno, como parte también del ingreso, tuve que hacer una entrevista, exámenes, y recién pude iniciar la diplomatura. Eso a mí me parece fundamental. Sí, creo que lo han compartido los 4. Primero la base clínica y después, pero clínica primero. Vamos a leer la pregunta de Tomás, que dice:
en el caso específico, en la Argentina, ¿cuál sería la mejor forma, a la consideración de alguno de ustedes o los que quieran responder, la forma de iniciar la especialización en neurología en el contexto actual? Un poco teniendo en cuenta que no hay todavía tanta presencialidad, pero bueno, ¿cuál sería la mejor forma? El que quiera responder. Bueno, yo en mi experiencia personal es difícil el contexto actual, porque para mí creo que vamos a coincidir el estudio, pero la presencialidad en el consultorio y poder ver a un referente, en mi caso 3 años, poder ver sus evaluaciones clínicas, su diagnóstico, para mí fue muy bisagra, fue muy importante. Entonces entiendo que en el contexto actual es difícil. Colegas que me han preguntado en cuanto, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, evaluación neurológica, diagnóstico neuroanatómico, neuroanatomía, me parece que son las bases, ya teniendo una base sólida de clínica, me parece que es fundamental, antes de adelantarse y empezar a ver enfermedades, es fundamental un correcto diagnóstico neuroanatómico para poder seguir avanzando en lo que es en la evaluación neurológica, diagnóstico neuroanatómico y después en los diagnósticos diferenciales. Si alguien quiere empezar en neurología, es básico, me parece, el estudio teórico hasta que bueno, volvamos de a poquito a la presencialidad y poder ver las prácticas, es tener unas bases muy importantes, eso, de neuroanatomía, neurodiagnóstico y evaluación neurológica, como para empezar. Bien, muchas gracias, Florencia. Vamos a la pregunta de Victoria Morgan, un poco contextualizada en esta, todavía en pandemia o con algunas restricciones. Es, en este contexto, que es tan complicado encontrar pasantías o la posibilidad de hacer pasantías, ¿cómo recomiendan que se pueda continuar con el camino, siendo tan importante ver a los referentes trabajar, que es un poco lo que decían también de hacer clínica y ver lo que se está haciendo? ¿Qué se puede justamente hacer en este contexto? Si quieren las dirijo, pero les doy a elegir a ustedes. Yo no estoy en Argentina, pero me parece que para ver un referente trabajar va a tener que esperar un poquito, ¿no? No va a quedar otra. Eso lamentablemente no va a quedar otra que esperar. Después estoy bastante en línea con lo que decía Florencia recién, o sea, es una respuesta muy parecida. Hay cursos para para todas las partes del camino en el que estés en formación. Si estás recién empezando, lo primero va a ser buscar un curso que sea bien completo, donde se traten bien las bases, y si no hay, agarrar los libros que sean las bases. A mí un libro que me sirvió muchísimo para estudiar toda la parte neuroanatómica es el de la UNTA. Para mí es un libro muy, muy bueno de neurología, sobre todo eso, para la parte de neuroanatomía. Y buscar eso, cursos que sean completos, porque después online hay un montón de formaciones bien específicas, como por ejemplo esta diplomatura en electrodiagnóstico o cursos que son más avanzados para gente que ya está metida en el área. Bueno, eso depende en qué parte del camino estés, pero el tema de ver referentes trabajar, yo creo que no va a quedar otra bueno, que esperar a que pase un poco todo. Muchas gracias, Esteban. Vamos con Fernando Pellegrino, que básicamente es más bien como un comentario, que es: para enmarcar la especialización formal, el estatuto universitario vigente reconoce 3 carreras de posgrado: las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Las especializaciones son carreras profesionales, mientras que el resto de las carreras son fundamentalmente carreras académicas. Por lo que entiendo, las carreras académicas vendrían a ser las de grado, ¿sí? Como para diferenciarlo. Después, Víctor Pacheco. Hola, saludos desde Arequipa, Perú. ¿Cómo escogemos para seleccionar un diplomado de calidad aprovechando las TICs y que a la vez sea valedero académicamente? Bueno, todos saben lo que son las TICs, ¿no? Tecnologías de Información y Comunicación.
Silvina, no sé si querés, porque tenés anulado el... Ahí Sí, está. ahí, bueno, de alguna manera fue lo que fuimos contando en esta charla, ¿no? Porque va a depender también, un poco hicimos la contextualización de la región y a no ser que yo desconozca en Perú cuál es la normativa, pero yo me acercaría a ver quién está avalando o quién, cuál es la institución que avala, ¿no? Cuáles son los disertantes, cuántas horas teórico-prácticos, tienen exámenes, alguien los va acompañando en este camino, porque al menos son las cosas que yo me fijo cuando tengo que elegir una diplomatura, un curso, eso sería para mí lo que me fijaría, la verdad. Bien, gracias Silvina. ¿Alguna más? Pasamos entonces a Claudia Sabam. Y es, hola, hago traumatología. ¿Qué tipo de cursos me sugieren para complementar mi especialidad? Esteban, por ahí vos, porque no, que tuviste más experiencia con traumatología, Bueno, a ver, porque yo no, la verdad que no desconozco traumatología. claro, a ver, realmente yo creo que también va, o sea, lo ideal va a ser que haga un curso más completo, porque lo fundamental para eso es la parte de neuroanatomía, para poder diferenciar patologías ortopédicas de neurológicas. Eso es las bases de la neuroanatomía. Y después, pero no sé si va a haber un curso que solo le haya neuroanatomía. Yo creo que va a ser un curso de base donde tenga una formación completa. Yo le contaba a Silvina antes de empezar la charla que estaba... Se me quedaron sin batería los auriculares. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Esteban, ¿eh? No hubo cambio. Bueno, Lo vas a tener vos para escucharnos. y hay un grupo de traumatólogos de Buenos Aires que se han juntado y están buscando algunos especialistas en distintas áreas para que les den algunas charlas en particular. Y yo a ellos les di una charla de neuroanatomía de encéfalo, de neuroanatomía de columna, y ahora el sábado que viene les tengo que dar una charla de toma de decisiones. Toma de decisiones es, llega un paciente parésico, qué método complementario le hacemos, por qué, cuál es la diferencia entre uno y otro, y después qué pacientes se operan y qué no, según las diferentes patologías que hay. Va a ser una charla como de 3 horas esa, pero realmente eso fue algo demasiado específico que me pidieron a mí que dé. No creo que haya un curso donde te encuentres eso puntualmente. O sea, lo ideal yo creo que va a ser un curso de neurología básica lo que tendrías que hacer. Bien, muchas gracias, Esteban. Fernando Pellegrino, no es una pregunta, sino creo que parte de lo que había Continuación de los compartido, otros. sí, que es las diplomaturas, más allá de su nombre, que obligatoriamente lleva a compararlas con las americanas o las europeas, son sencillamente cursos de posgrado. Después, Andrés Di Blasi, solo hacer una aclaración indistintamente de la calidad de la oferta de 2 diplomados, me refiero a la calidad y seriedad que hay de todo. En veterinaria sí se necesita tener un título de grado. Luego, Antonella Morena, ¿cuál es su experiencia con colegas de otras especialidades y si creen que hay que trabajar en mejorar el feedback cuando se tratan pacientes en común? Sí, yo creo Valeria, que... o otro. Perdón. No, dale, no. Gracias, Silvi. Me parece muy interesante lo que propone Antonella. A mí me encanta cuando hablamos de un mismo paciente entre distintos especialistas. Me parece súper enriquecedor porque de un mismo caso clínico, distintos puntos de vista, me parece súper interesante. Y en base a eso, es que hace años que tengo un proyecto en la cabeza y que lo estamos empezando a concretar con una gran amiga y colega que hace hematología, en vamos a abrir un consultorio de especialidades, que en realidad es algo que a mí, porque me gusta particularmente, en donde podamos compartir los consultorios con distintos especialistas y este feedback entre todos y trabajar en equipo me parece súper interesante, súper interesante. Entre la fisioterapeuta, la endocrinóloga, bueno, un mismo paciente con distintos puntos de vista me parece súper interesante.
Gracias, Florencia. No sé si Valeria y Silvina iban a aportar algo más. Silvi, vos primero. Es muy cortito. A lo largo de todos los encuentros que tuvimos este año en Neurovet, fue ese el punto en común, darle muchísima importancia al feedback con el clínico, que es importantísimo, y con las distintas especialidades. Y la verdad que a mí me obligó a ponerme como las pilas en ese campo, y mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo la comunicación, y más allá el futuro de esos pacientes. Así que me parece fundamental. Sí, para mí, por ejemplo, es un lujo, bueno, con Antonella tengo varios pacientes en común, es un lujo poder compartir con el fisioterapeuta, por ejemplo, el caso, comentar cómo lo ve ella, que a lo mejor lo ve más seguido que yo, la evolución, proponer un tratamiento y también ver si el otro está de acuerdo, porque es nuestro paciente, no es mi paciente. También con oncólogos, ¿sí? Me parece muy importante la comunicación porque son patologías bastante complejas ya para los dueños y bastante traumatizantes. Entonces está bueno también hablar oncólogo-neurólogo, porque muchas veces me ha pasado que uno toma una decisión, el oncólogo toma otra decisión. Me parece súper importante la comunicación. Y un lujo, ante todo me parece un lujo, porque no siempre se puede. Muchas gracias, Valeria. No sé, Esteban. Sí, bueno, yo la verdad que ahora tengo la suerte de poder trabajar en un equipo, a pesar que no hay otros neurólogos, sí hay otros especialistas y la verdad que te permite hacer más cosas. Trabajo con un oncólogo, bueno, como dije, es un centro de ortopedia también, así que hay traumatólogos, hay gente que hace rehabilitación y es fundamental poder tratarlo desde varias perspectivas y sobre todo con feedback. A mí me pasaba al principio, el tema del feedback me parece importante porque me pasaba al principio que por ahí los ortopedistas recibían pacientes que estaban claudicando de una pata, lo dormían, hacían radiografías de codo y hombro y después me decían, no debe ser de trauma, debe ser de neuro, y ya me lo daban dormido. Entonces el feedback de decir, a mí no me sirve revisar a un paciente dormido porque necesito hacer un montón de pruebas que necesito que el animal esté despierto. Entonces el feedback de decir, antes de dormirlo, déjenme revisarlo, si sospechan que puede llegar a tener algo de neuro. Entonces, comunicarse y trabajar en equipo, bueno, mejora mucho más el tratamiento integral del paciente, digamos. Bien, muchas gracias, Esteban, Florencia, Valeria, Silvina. Estamos Creo que, muy bien de perdón. tiempos. Perdón, sí, Florencia. No, para reforzar esto que dice Esteban, creo que muchas veces somos la última opción, me parece, de algunos pacientes. Es como que si no se encuentra nada, bueno, debe ser neurológico y, y con la gente ya desgastada, con mucho dinero gastado y como el paciente con meses de evolución, como que vamos a hacer un milagro. Y se perdió muchísimo tiempo en el camino. A veces yo siento que somos la última opción en algunos pacientes. Bueno, si no sabemos qué tiene, que vaya a neurología. Por ahí a veces si se acorta camino es importante para el pronóstico de nuestros pacientes, porque ya una vez que los cuadros están muy avanzados, en algunos casos poco podemos hacer por ellos. Bien, muchas gracias por la aclaración, Florencia. No sé si quieren agregar algo más. Desde mi lugar ha sido un placer escucharlos y sobre todo en algo que de alguna manera creo que podemos compartir, que es esto de dar clases, en mi caso, y de estar en una universidad, que este espacio sobre reflexionar de la especialización que estamos haciendo, de cualquiera de las actividades, son absolutamente necesarias y irnos definiendo y redefiniendo como profesionales. Así que celebro este tipo de espacios y los aplaudo. No estamos en un lugar presencial, pero bueno, el aplauso desde la convocatoria y desde justamente de lo que han hablado, que es el compartir de alguna forma cómo se van ustedes especializando y qué es lo que quieren de cada uno de estos perfiles o sobre la especialización en neurología veterinaria. Quiero agradecerte, Claudia, fuiste muy generosa con compartirnos información, organizar este encuentro y ahora por tu tiempo, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.
Si no hay nada más que agregar, Melina, el cierre, calculo que estás vos detrás, decinos Sí. porque sos la que está grabando. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Y los esperamos en el próximo seminario de Neurovet que va a ser en el mes de septiembre. Así que los invitamos a todos a investigar en nuestras redes sociales y en nuestra página web, así se enteran de nuestra agenda. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias.